Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Un placer estar de nuevo junto a ustedes. Como siempre, haciendo reseñas de libros y discutiendo textos que nos vinculan, que nos interesan. Les saluda aquí Ivo Hernández. Y tenemos hoy un texto sumamente interesante, respetados eh, radioescuchas, si se les puede decir, o televidentes. Se trata de un libro producido por uno de los compiladores de la Septuaginta. De eso vamos a hablar. Se trata del profesor Natalio Fernández Marcos. Y fíjense ustedes, aquí está el texto. Septuaginta, la Biblia griega de judíos y cristianos. El profesor Natalio Fernández Marcos. Él es uno de los que se ha dedicado a compilar y a traducir justamente la Septuaginta al español. Existen otras traducciones, pero la de él es una de las más importantes y más recientes. Esas son cosas que hay que hacer recurrentemente porque los idiomas, como son seres vivos, van cambiando. Y este libro que él compila acá es un libro cortito, tiene aproximadamente unas 120 páginas, pero es un compendio de erudición bastante importante en donde nos explica el profesor Fernández Marcos qué es la Septuaginta y por qué es tan importante dentro del estudio de la cultura y los estudios bíblicos. Cuando nosotros decimos estudios bíblicos, entiéndase por favor, no pretendemos acá de ninguna manera hacer estudios religiosos o incluso teológico. Se trata simplemente del estudio filológico e histórico de textos tan importantes como la Biblia, que han tenido una difusión en su crecimiento, en su desarrollo, una difusión y una importancia en la cultura occidental y la cultura mundial enorme. Entonces vamos a ello justamente con lo que nos dice. La Septuaginta es precisamente la primera traducción que se hace del texto original escrito en hebreo antiguo al griego. ¿Cómo sucede esto y qué es lo que pasa? Vamos a ubicarnos un poco en términos históricos. Cuando Alejandro Magno viene y conquista gran parte del Asia y llega hasta el Hindustán, hasta India prácticamente, él, luego de ese territorio enorme que tenía, que con bueno, una cantidad de culturas que a su vez habían estado bajo el imperio persa antiguos, con Darío y todo aquello, él muere y entonces heredan ese imperio, lo fragmentan entre sus generales. A nosotros nos van a importar particularmente dos, porque estas dos personas van a tener incidencia en el desarrollo de lo que estamos hablando. El primero es Seleuco, que se queda con gran parte del centro de Asia, y el otro es Ptolomeo. Seleuco va a formar lo que luego se conocerá como el imperio Seleucida, y Ptolomeo, el imperio de los Ptolomeos. Los Ptolomeos van a ser una dinastía muy fructífera, muy estable. Van a estar a cargo de Egipto y esa parte del cercano oriente que tiene que ver con el Mediterráneo allí, de manera lo que hoy sería, para darles una referencia, lo que sería el Líbano, lo que sería Israel, toda esa costa allí y Egipto también. Los Ptolomeos van a ser, repetimos, muy estables, muy fructíferos, culturalmente van a dar muchos productos, muchas cosas para lo que será luego en el siglo XIX llamado el helenismo, es decir, esa cultura o esa imbricación de culturas regionales o locales con la cultura griega. Pero el punto que nos convoca y que nos importa es que los Ptolomeos llegan prácticamente hasta tiempos romanos. La última de los Ptolomeos, la última descendiente de esa dinastía, es la famosa Cleopatra, para que ustedes tengan una idea. De manera que la Septuaginta es precisamente eso, la primera traducción de la Biblia. ¿Qué sabemos al respecto? Existe un escrito pseudoepigráfico, una cosa de más o menos un dudoso origen histórico que nos revela lo que podría haber sido el origen del texto. Se supone que uno de los descendientes de esta dinastía de los Ptolomeos, dinastía que fue por cierto bastante tolerante en lo cultural, estaba interesada en los escritos religiosos o escritos legales de la Torá, de los primeros libros de la Biblia judía. No le llamemos Antiguo Testamento, que es una cosa como luego los cristianos le llamarán. Eso es una cosa distinta. Llamémosle la Biblia judía, Biblia por cantidad de libros, ese compendio de libros. Uno de estos Ptolomeos ya él escribe, según nos relata esta carta de Aristeas, él dice, bueno, mire, yo quisiera saber al respecto, le escribe al sumo sacerdote allá en el territorio donde vivían los israelíes, y le dice, mire, yo necesito que ustedes me hagan el favor y me manden gente que pueda explicarnos este texto y si es posible traducirlo. En consono con esto y bastante receptivo, mandan entonces por cada una de las tribus de Israel 6 personas expertas, tanto en la ley judía como en el idioma griego, para que pudiesen explicarlo. Es decir, tenían que ser personas que iban en un sentido y en otro bastante docto, ¿no? Entonces, estas 72 personas, y es lo que nos narra esta carta,
sería lo que da origen a llamar la Septuaginta, a ese texto que luego compilará toda una tradición importantísima, que es como el judaísmo helénico se va a empezar a nutrir y va a empezar a dejar una cantidad de marcas importantes. Paso a leer lo que nos dice el profesor Fernández Marcos y dice lo siguiente. Eso acá tenía marcado justamente, dice lo siguiente. El nombre de la Septuaginta o los 70 designaba en un principio solo el supuesto número de traductores del Pentateuco, 6 por cada tribu de Israel, como lo narra la carta de Aristeas. Ese es el documento que le estaba diciendo y que se consigue, por cierto, en internet, no es ninguna cosa de mucho misterio. Eh, Dice acá, en el siglo IV después de Cristo, aparece por primera vez el nombre griego de los 70 aplicado a la colección cristiana de escrituras judías en traducción griega. Eso lo hace Eusebio, para quien tenga interés en la historia de la iglesia. Esa es la primera historia de la iglesia de la cual tenemos noción como una compilación importante. La hace Eusebio y ahí nombra a los autores de la Septuaginta. Luego también lo hace San Agustín. En el texto La ciudad de Dios aparece nombrada. De manera que esa es la Biblia que tienen como referencia a los primeros cristianos. Aquí hay que entender varias cosas. Ni el cristianismo, sobre todo en sus comienzos. Recuerda que el cristianismo es una especie de secta, el judaísmo al comienzo, que se desmembra un grupo muy pequeño que luego, en cuestión de 200, 300 años, logra ser la religión oficial del Imperio Romano. Eso es un crecimiento exponencial y enorme. Pero ni ese cristianismo primitivo o primero era uniforme, era una sola cosa, ni tampoco lo era el judaísmo, que venía ya escindido en razón a diversas personas que tenían diversas creencias. Por una parte estaban los judíos helenizados, que utilizaban a la Septuaginta, el texto en griego, lo que pudiéramos decir como Antiguo Testamento, con la adición, por cierto, de algunos libros, y luego un ramaje que luego, posteriormente, ya en siglos posteriores a la muerte de Jesucristo y mucho tiempo después, se va a conocer como los textos masoréticos, es decir, los textos tradicionales del judaísmo, que tienen que ver con lo que se llamaría la Biblia hebrea. Ahí empieza a darse una especie de variante y eso lo explica el profesor Fernández Marcos. Voy a darle más sustancia al texto y menos a mis apreciaciones para que ustedes se den una idea. Fíjense ustedes, dice acá. Um, los griegos no tienen o no se les tiene mucha referencia por haber traducido textos religiosos de otras culturas. Lo habían hecho con documentos, lo habían hecho con textos legales, pero no con textos religiosos. Y eso lo señala acá. Dice, no contamos con ejemplo de traducciones de textos religiosos egipcios al griego, sino solo del griego al egipcio. Por eso la traducción de la Torá hebrea al griego, hecha en la Alejandría tolemaica, fue un fenómeno singular y tuvo un impacto cultural sin precedentes en la historia de la traducción. Las escrituras judías fueron los únicos escritos religiosos de la antigüedad que tuvieron el privilegio de ser vertidos a la lengua de Homero. Conocemos una serie de personajes orientales bilingües que a partir del periodo helenístico comenzaron a redactar en griego las memorias de sus respectivos pueblos. Manetón, un sacerdote egipcio del culto a Serapis en Heliópolis, compone sus antigüedades de Egipto en tiempos de Ptolomeo II, eso se sabe. Veroso redacta sus antigüedades de Babilonia y Fabio Pictor compone en lengua griega la historia de Roma, pero no son referentes. Eso sería más o menos parecido a lo que después, mucho tiempo después, hace Flavio Josefo con sus antigüedades de los judíos, por ejemplo. Pero el caso de la traducción del texto religioso es muy importante. Para que la primera traducción de la Biblia, sigo leyendo acá al profesor Fernández Marcos, fuera posible, tuvieron que concurrir una serie de circunstancias favorables que podemos resumir, dice él. La primera, la expansión del helenismo y el prestigio del griego como una lengua en la tierra en la cual estaban dominando. La política cultural de los Ptolomeos, que era una política de tolerancia bastante, a pesar de que hubo, por supuesto, había conflictos y había problemas. Quien quiera ahondar en esto no tiene sino que recurrir al libro de los Macabeos. Pero no obstante ello, se puede decir que los Ptolomeos, dentro de esos imperios que hubo en el cercano y Medio Oriente, eran relativamente tolerantes. El clima intelectual de la Biblioteca de Alejandría, que generó una expansión bastante grande en términos culturales, y el esplendor del judaísmo helenístico. El judaísmo helenístico es una cosa que vale la pena. Creo que acá el profesor Fernández Marcos hace una alusión, porque esas son dos culturas que no se conocían prácticamente hasta la entrada de Alejandro Magno en Asia. Y a partir de allí
cuando empiezan a darse los conocimientos entre uno y otro, se produce en el caso del judaísmo una absorción enorme de la cultura griega. Empiezan a absorber una cantidad de factores y una cantidad de elementos en los cuales van a descollar luego conocimientos filosóficos, incluso a incorporar los judíos que se helenizaron empiezan a incorporar, por ejemplo, la figura de Abraham, la figura de Moisés, como antiguos sabios de la humanidad. Los encadenan con lo que hubiera podido ser, por ejemplo, Orfeo, lo que hubiera sido Pitágoras, figuras pseudomíticas. Bueno, estos también incorporan dentro de ese canon figuras que eran de mucha importancia dentro de la cultura judía. Perdón. Um, Les leo un pedacito a propósito de ello. Dice, antes de las conquistas de Alejandro, los judíos y los griegos apenas se conocían, pero con la llegada del helenismo, los judíos empiezan a descubrir a los griegos y su pujante tradición cultural, y quedaron fascinados. Dice incluso lo siguiente, decir en griego las cosas judías, por usar la expresión de Manuel Levinas o Levinas, era como presentar en sociedad, la sociedad helenizada de Egipto, esa historia de Israel y su venerable antigüedad, el monoteísmo hebreo, sus ritos y costumbres. Entonces, como se puede ver, es un nuevo empaque para una cosa que tenía ya una tradición muy antigua y se vierte a partir del texto religioso que sería la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia judía. Seguimos adelante. ¿Y por qué tanta importancia? Hay una cosa también, cuando les decía, que tiene que ver con las formas como se llaman estos textos. Los cristianos luego empezaron a llamar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es decir, los libros escritos posterior a la muerte de Jesucristo empiezan a llamarse Nuevo Testamento en relación a lo que serían los evangelios. Hubo varios, se escogieron 4, y luego unas cartas de Pablo más unas cartas de otras personas que se colocaron allí. Eso sería el Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento buscaba mucha validación, es decir, el cristianismo pretendía validarse como religión cumpliendo profecías que supuestamente estaban en libros del Antiguo Testamento. ¿Y qué libro utilizaban para ello? Pues utilizaban la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia de los primeros cristianos, es decir, la Biblia en griego. Recuerda, el Nuevo Testamento se escribe completamente en griego. La Septuaginta está en griego. La Biblia de la cual estoy hablando, la Biblia, los textos masoréticos, son textos que estaban escritos en hebreo antiguo, algunos en arameo, pero definitivamente se manejaban como un texto paralelo que viene a tener una resurgencia con el cristianismo después, cuando se suplanta la Septuaginta por la Vulgata, que lo hace Jerónimo. Eso es mucho tiempo después, y entonces Jerónimo empieza a vincularse con las raíces de esa Biblia hebrea. Eso es otra cosa, y eso le vamos a dar un poco más de cabida ahorita. Les digo, de los libros que no aparecen en la Biblia hebrea, algunos fueron traducidos a partir del hebreo o arameo y otros fueron compuestos originalmente en griego. Entre los primeros figuran Ben-Sira, Baruch, Macabeos I, Tobit y Judith, y tal vez la carta de Jeremías, todos ellos traducidos probablemente a finales del siglo II a.C. Y entre los segundos, es decir, los que habrían sido compuestos en griego directamente, están el segundo y el cuarto Macabeos, Sabiduría de Salomón y los Salmos de Salomón. A estos habría que añadir los 6 suplementos griegos al libro de Esther, compuestos a finales del siglo I a.C., y los suplementos griegos al libro de Daniel, Susana y Bel y el dragón, compuestos en torno al cambio de era. Muy interesante ver, repetimos, cómo una y otra tradición empiezan a modificar el canon. El canon, entiéndase, esa especie de sustancia medular que componen ciertos libros y no otros. Y en ese sentido el cristianismo y el judaísmo han tenido divergencias importantes internas. Es decir, hay libros que no han llegado al canon, hay libros que se quedaron en el camino, otros fueron incluidos, otros dudosamente incluidos, se les ha habido mucha polémica. Eso es una cosa que ha costado hasta que queda fijo entonces lo que se va a aceptar como el canon para la religión. Repetimos, esto lo hacemos desde el punto de vista netamente histórico. Aquí no hay ninguna apreciación teológica sobre la validez o no de un texto. Sigo adelante. Dice, antes se creía que la mayoría de los libros propios de la Septuaginta habrían sido compuestos en griegos, mientras que en Qumran, esos son los textos que se consiguieron más o menos en los años 40 del siglo XX, una cantidad de textos y de rollos que estaban allí y que revelaron el uso de otra Biblia aparte de la Septuaginta por parte de algunos grupos que vivían en el desierto, otros grupos judíos que vivían en el desierto. Lo cierto es que él dice, mientras que en Qumran se han descubierto textos hebreos de Tobit, Judith, Ben-Sira. Con todo, la Biblia griega que heredaron los cristianos es bastante más amplia que el canon de la Biblia hebrea fijado por los rabinos a finales del siglo I después de Cristo.
En la comunidad Qumran tenemos un paralelo del uso extendido de otros libros bíblicos que no llegarían a incluirse en el canon hebreo. A juzgar por los manuscritos descubiertos en el desierto de Judá, los esenios del Mar Muerto leían todos los libros de la Biblia hebrea, a excepción quizá de Esther, pero también leían algunos apócrifos o deuterocanónicos como Tobit en hebreo y arameo, Ben Sira en hebreo y la carta de Jeremías en griego. Eso nos revela pues un poco la situación. Recuérdense cuando Flavio Josefo nos decía, los judíos tienen básicamente tres grandes grupos: los fariseos, los saduceos y los esenios. En este caso estamos hablando del grupo de los esenios. Seguimos adelante con más información. Cuando el cristianismo comenzó como religión, el judaísmo no era en ningún sentido uniforme, sino plural. Bueno, el cristianismo también era bastante plural, había muchísimos grupos, hasta que por fuerza se fuese imponiendo la iglesia de Roma, ¿no? El judaísmo no era en ningún sentido uniforme, sino plural, y la nueva religión, el cristianismo, ¿no?, siguió las sendas del judaísmo helenístico. A partir del siglo II, algunos cristianos comenzaron a citar y a tratar como escritura esos libros que no estaban en la Biblia hebrea, pero solo se incluirían en la Biblia cristiana una vez que la iglesia rompió con la sinagoga. Esta tradición en favor de la Biblia griega fue apoyada fuertemente por personalidades como Orígenes y Agustín. Sería Jerónimo, siglo y medio después, quien volvió a la hebraica veritas. Esa es justamente lo que les decíamos. Jerónimo, para redactar la Vulgata y pasarla al latín, no se basa en la Septuaginta, cual sería una especie de un cordón umbilical de desarrollo, sino que vuelve otra vez a esa Biblia paralela, que es un texto masorético, un texto más bien de tradición hebrea y que estaba basado en textos arameos y hebreos, algunos poquitos en griego. Bien importante esto porque, repetimos, eso nos da una cantidad de datos sobre lo que es el desarrollo de la Biblia como texto. Yo no los quiero fastidiar muchísimo más, les voy a dar un par de detalles de lo que dice acá el profesor Natalio Fernández Marcos. Repetimos, el libro que hoy nos convoca, la Septuaginta, la Biblia griega de judíos y cristianos, una Biblia que tuvo una vigencia aproximada del siglo III antes de Cristo, como más o menos al siglo V, es decir, unos 800 años de vigencia, y que tiene muchísimas cosas importantísimas para nosotros. Repetimos, es la Biblia es la Biblia judía, o si usted quiere llamarlo el Antiguo Testamento, que usaron los que redactaron el Nuevo Testamento, porque esa era su referencia, no había otra. Hay unas cosas muy importantes además, cuando el cristianismo empieza a escindirse y a separarse completamente ya del judaísmo, empieza su vida independiente como religión, el cristianismo empieza a obviar los rollos. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a una sinagoga, usted verá que los textos sagrados en la sinagoga están en unos rollos que se leen. Pues el cristianismo empezó a usar el códice, que sería como una especie de ancestro del libro. Es donde las hojas, no de papel, sino en este caso de papiro o de cuero, estarían cosidas en la base. Entonces nos da una semblanza más posible a lo que sería un libro. Eso hacía que la Biblia fuese más manejable que el propio hecho de los rollos. Les digo más cosas. Um, Solo a partir del siglo II después de Cristo se manifestará de manera más radical el descontento de los judíos con la versión de la Septuaginta, lo que le llevará a emprender traducciones más fieles de la Biblia hebrea. Es decir, muchas personas, una vez que se produce la decisión definitiva entre cristianismo y judaísmo, y empieza el cristianismo a tener una vida propia, basada todavía en el uso de la Septuaginta como texto medular, empieza el judaísmo a buscar sus propias raíces con los textos tradicionales escritos en hebreo antiguo y en arameo. Sigo más con el profesor acá, Fernández Marcos. Suele admitirse como causa de las nuevas traducciones la adopción de la Septuaginta por parte de los cristianos y el consiguiente rechazo de ella por parte de los judíos. Se necesitaban traducciones que reflejaran con mayor fidelidad el original hebreo, precisamente en un momento en que se agudizaba la polémica judío-cristiana en torno a la recta interpretación de las escrituras, tal como aparece en el diálogo con Trifón de Justino. Aquí empezamos en una cantidad de detalles sobre la historia de ese cristianismo, los primeros 300 años, que es muy turbulenta, donde aparecen una cantidad de variantes, heterodoxias, interpretaciones, los arrianistas, en fin, una cantidad de personas y su uso y trabajo con los textos. Repetimos, trabajo porque viene una adaptación de la creencia al texto. Último punto ya para cerrar esto, y tiene que ver con la Septuaginta traducida y cómo luego, cuando el cristianismo se vuelve la religión oficial de Roma, el carácter
tanto de ese Antiguo Testamento, como lo empiezan a llamar los cristianos, como del Nuevo Testamento, empieza a tener pues un carácter de religión oficial y además empieza luego a expandirse hacia territorios no explorados previamente. A eso lo acota el profesor Fernández Marcos con mucho interés y dice lo siguiente: el cristianismo no se sintió vinculado a lengua concreta, al contrario que el judaísmo y su uso exclusivo del hebreo en la liturgia, sino que el cristianismo favoreció desde sus comienzos la traducción de la Biblia griega en las lenguas vernáculas. Conviene señalar que, con excepción de las traducciones arameas, la mayoría de las versiones antiguas de la Biblia fueron realizadas a partir de la Septuaginta y no del hebreo. Ni siquiera la versión siríaca y la Vulgata, traducidas en su mayor parte desde el hebreo, están libres de la influencia de la Septuaginta. Pero lo importante es que esta es la Biblia que se empieza a llevar a una cantidad de territorios nuevos y empieza en esos países a ser incluso la base de la fundación del alfabeto y de la literatura y de la lengua en esos países. De manera que es inestimable el conocimiento que se puede tener de la expansión de este texto, esta primera traducción de la Biblia judía al griego, y luego esa expansión hacia territorios de Asia, del norte de Asia, de una cantidad de lo que serían hoy países y que tienen que ver, por ejemplo, con el origen del lenguaje, el alfabeto armenio, georgiano y una cantidad de otros. Es decir, es una fundación importantísima la que ejerce esto. No queremos entonces pues tomar mucho más tiempo. Se trata del libro La Septuaginta, la Biblia de judíos y cristianos. Venezuela es un país que debería, y esperamos que así sea, pronto tener muchos más frutos en estudios bíblicos. Entiéndase esto no como un estudio religioso, como la gente siempre suele creer que estudiar la Biblia es agarrar la versión de Casiodoro de Reina y de Valera, escrita o compilada en 1516 por allí, y creen que eso es estudiar Biblia. No, aquí estamos hablando de lo que es el estudio filológico de la Biblia, el estudio histórico, de dónde vienen los textos, cuándo se compusieron, en qué momento y a partir de qué momento empiezan a figurar en cuáles lenguas. Todo ello nos da una luz muy importante de ese riquísimo panorama que fue el helenismo primero, luego el Imperio Romano, luego la fundamentación del cristianismo y su expansión hacia prácticamente los 4 puntos del orbe. Muchísimas gracias por haber estado allí. Les saluda como siempre Ivo Hernández y esperamos venir con más textos. Gracias.